La incapace diplomacia israeliana. Israel fue capaz de ganar las guerras contra los proxies del Irán y mostrar así al mundo que es un país militarmente, tecnológicamente, económicamente y en inteligencia un líder en la región donde se topa, mas que fue incapaz de ganar la lucha en el campo de la diplomacia pública. Su indiscutible capacidad en el campo militar, en la inteligencia artificial y cibernética, en la creatividad científica y su impresionante performance económica lo plaza entre las naciones las más avanzadas del mundo. Malgrado estos factores de fuerza, él fue handicapado en la arena de la diplomacia pública, mostrando una flaqueza de propaganda sin igual a la del Hamas, del Hezbollah y mismo del Irán, lo que lo metió en situación del atacante malo cuando fue él que fue atacado. La guerra de la propaganda le hizo perder el avantaje de superioridad militar que tuvo. Israel ganó sus batallas en los campos de guerra, mas perdió en la ingeniosidad de la información. El resultado fue que perdió su legitimidad internacional, especialmente en los Estados Unidos, el cual es su mayor aliado de seguridad y de ayuda. La administración israeliana y su armada deberán entender que es un fiasco grande de no tener una propaganda adecuada en las relaciones públicas, especialmente en tiempos de conflicto. Las guerras actuales no son más hechas sobre nuevas fronteras, mas sobre narrativos. En nuestro siglo no se combate solo con tanques, aviones y misiles, mas a través de los ecranes de televisión o de computadoras, de las medias, de los algoritmos, de las redes sociales como TikTok, Facebook, WhatsApp y más. Los campos de las universidades y de los sistemas de educación son factores muy importantes en la propaganda que se hace para la mancebez estudiante. Las arenas de percepción que se hicieron campos de batalla y el que es capaz de ganar el narrativo gana la legitimidad internacional. Los enemigos de Israel entendieron bien el yugo. El Hamas, el Irán, el Qatar y los elementos islamistas a través del mundo hicieron enormes esfuerzos de informaciones mentirosas sobre la guerra entre Israel y los proxies iranianos, y es así que crearon una emoción negativa contra Israel. Emplearon estos instrumentos que fueron más efectivos que de las roquetas y los drones israelianos. Israel de su parte continuó a obrar sobre modelos clásicos de modados de propaganda en usando mensajeros para la prensa en general, en dando anchas informaciones racionales de lo que se está pasando en los campos de guerra, cosa que no interesa más el mundo actual. A la mancebez de hoy, más no le place meldar artículos largos más al contrario consumen videos de TikTok porque ellos no examinan factos en detalle, mas reaccionan sobre contenidos virales que son por la más hechos con la inteligencia artificial. Les abasta los algoritmos sobre sujetos en los cuales se creen. Años Israel benefició del soporte de la opinión americana, especialmente de los políticos, los académicos y de la élite cultural.
cosa che trucò después del ataque del 7 de octubre, donde una partida de la juventud americana liberal no mostró más amistad a Israel. En los importantes campus universitarios, la enemistad se hizo una norma cultural. Los profesores adoptaron el discurso de Hamas sin criticarlo y no detenieron de decir que Israel es un estado apartheid. El discurso en sí se hizo partisano y públicamente antisemita debajo de la caja de la legitimidad política. Se piensa que este estado no vino accidentalmente, mas que es el resultado de un esfuerzo bien pensado, bien elaborado por organizaciones antisemitas internacionales o árabes con agendas claras. El más alarmante aspecto de esta propaganda vino malosamente de los intelectuales occidentales, que poco les importa el terrorismo árabe en justificándolo sin vergüenza y en declarando que Israel es el perpetual agresivo. La influencia de la ideología islámica enseñada por los miembros de los hermanos árabes del Qatar y de la Turquía da un grande apoyo a esta propaganda nefasta. Se piensa que Israel tiene un problema estratégico, visto que él no pierde nada de punto de la realidad histórica. La realidad histórica y su evidencia están con él. Basta que él sea capaz de enderechar su estrategia para que sea más bien recibida por el mundo sin duda él ganará con el tiempo esta lucha. No basta a que Israel será achetado a que haga parte integrante de la historia del Medio Oriente, mas que deberá hacer todo lo que es necesario para ganar la guerra de la información. Es posible de trocar el curso actual en el cual se topa si Israel es pronto a organizar una diplomacia pública que trocará los paradigmas antisemitas y anti-israelíes en el mundo occidental.